Bueno, familia, entonces vamos a Juan 16:33. Busquemos Juan 16:33. La enseñanza de hoy la he titulado Camino de Valientes. Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo que en el mundo tendremos aflicción. Otras versiones hablan de sufrimiento, otras hablan de pruebas, de tristezas, otros hablan de tribulación. El Señor nos está diciendo que vamos a tener eso en el mundo, pero además nos dice que confiemos, que Él ha vencido el mundo. Confiar es tener fe, confianza en el Señor. Bueno, entonces no es de extrañar que nosotros pasemos por dificultades, no es de extrañar que pasemos por aflicciones. Sí, el Señor ya nos lo advirtió, en el mundo tendremos ese tipo de cosas, pero nosotros debemos tener expuesta nuestra mirada en Jesús y debemos confiar en Él porque Él nos afirma que Él ya venció al mundo. Quiere decir que nuestras respuestas ya fueron concebidas, ya fueron dadas. Lo único que tenemos es que confiar en el Señor. Mire lo que dice Josué 1:9. Mi mandato es ser fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Te mando que te esfuerces y que seas valiente. Ser valiente, ser esforzado, es un mandato de Dios. El Señor nos está mandando que seamos valientes y esforzados. Primero nos dice que vamos a tener aflicción. Luego nos dice que confiemos en Él. Y luego nos manda a que seamos valientes y que seamos esforzados. El Señor sabe que tendremos aflicción, sabe que nosotros la forma de enfrentar esa aflicción es confiando en Él, pero también sabe que necesitamos ser valientes y necesitamos ser esforzados. Pero el Señor nos ha dotado para ser valientes y esforzados. Miremos lo que dice 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. O sea, nosotros no podemos estar andando temerosos por el mundo. No podemos estar llenos de temor por las circunstancias, por lo que estamos viendo. Este momento que está pasando de la humanidad entera es un momento en el que muchas personas están llenas de temor. El Señor nos dice que nosotros no nos ha dado espíritu de cobardía para que estemos teniendo temor, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de ese tipo de valentía que el Señor quiere de nosotros. Y hoy vamos a mirar uno en especial que es de mis favoritos. Vamos a ir a 1 de Samuel, el capítulo 17. 1 de Samuel, capítulo 17. Este capítulo inicia narrando que el ejército filisteo está en posición de batalla contra el ejército de Israel. El rey de Israel es Saúl, está encabezando su ejército. Y al otro lado, entre los dos ejércitos, hay un valle. Y vamos a ver qué pasa en el versículo 4. Leamos el versículo 4, por favor. Entonces Goliat, campeón filisteo de Gat, salió de las filas filisteas y desafió las fuerzas de Israel. Era un gigante de casi 2 metros de alto. Usaba un yelmo de bronce, una cota de malla de unos 60 kilos, grebas de bronce para las piernas y una jabalina de bronce de varios centímetros de espesor. Entonces aquí vemos que en medio de las filas del ejército filisteo salió un gigante imponente, un gigante que realmente era un tipo que intimidaba, un gigante. Y mire lo que pasó, leamos el versículo 8. ¿Qué pasó con este gigante? Se paró y gritó para que lo oyeran los israelitas. ¿Necesitan todo un ejército para solucionar esto?
yo represento a los filisteos. Escojan a alguien que los represente y decidiremos la batalla en un combate singular. Entonces este imponente gigante llamado Goliat se para enfrente a desafiar al ejército de Israel y dice, escojan uno que se enfrente contra mí. Y si ese me vence, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes nos servirán a nosotros. Esas eran las amenazas de Goliat. Pero mire qué pasó, leamos el versículo 11. Cuando Saúl y el ejército israelita escucharon esto, sintieron desfallecer de temor. Se llenaron de miedo. Saúl, el rey de Israel, ungido de Dios, se llenó de miedo. Y todo el ejército. ¿Será que en el ejército israelitas no habían guerreros valientes? Se llenaron de miedo. ¿Por qué? Porque se fijaron en el gigante. Y los intimidó el gigante. Se fijaron en el problema y los intimidó el problema. Se fijaron en la enfermedad y los intimidó la enfermedad. El ejército israelita estaba lleno de valientes. Ya lo habían demostrado en batallas anteriores. Pero pusieron la mirada en el gigante y se llenaron de temor. Leamos qué dice el versículo 16. Durante 40 días, 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, el gigante estuvo desafiando a los ejércitos de Israel. Fueron 40 días por la mañana y por la tarde, desafiando al ejército. ¿Y qué pasaba cada vez que salía este gigante? Los guerreros israelitas se sentían más intimidados. Cada vez veían ese gigante más temeroso. Cada vez veían ese gigante más grande, ¿sí? Y ellos cada vez se llenaban de más temor. Pero resulta que un día aparece un jovencito. ¿Saben cómo se llamaba ese jovencito? David. Ese jovencito apacentaba el rebaño de ovejas de su padre, pero tenía 3 hermanos que estaban en el ejército israelita y el padre le había encomendado que les llevara alimento a ellos y que le trajera razón de cómo estaban. Él fue allá a buscar a sus hermanos, a llevarles los alimentos, cuando se encontró que todo el ejército israelita estaba temeroso ante los desafíos de este gigante. Y él preguntó, ¿quién es este gigante que todo el mundo le tiene miedo? ¿Quién es este filisteo? Él nunca se refirió a Goliat como el gigante. Él no lo vio con los ojos que lo veían los demás, ¿sí? Él lo vio como un filisteo, como un problema normal, como un enemigo común. Él no lo vio como un gigante, como otro filisteo, como otro de los que estaban ahí. Y él dijo, ¿quién es este filisteo? Mire, leamos el versículo 26. David habló con otros que estaban allí para verificar lo que había oído. ¿Qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a nuestra humillación? Les preguntó. ¿Quién es este filisteo incrédulo que se le permite que desafíe a los ejércitos del Dios vivo? ¿Quién es este filisteo incrédulo? En la Reina Valera dice incircunciso. ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a provocar los escuadrones del Dios viviente? Él sabía quién dirigía este ejército de Israel. No lo dirigía el rey Saúl, lo dirigía era Dios mismo, el Dios viviente, era el ejército del Dios viviente. Pero este filisteo se atrevía a retar al ejército del Dios viviente. Y mire, y fue tan raro, tan extraño que en medio de esa circunstancia se parara a alguien con valor a decir este tipo de cosas, que eso llegó a oídos del rey Saúl. O sea, lo que los escucharon hablar a David dijeron, ve, este no tiene miedo. ¿Y cómo así que hay uno que no tiene miedo? ¿Cómo así que no hay uno? Y empezaron a hablar, no, hay un muchacho que no tiene miedo. Hay un muchacho que no tiene miedo. Y eso llegó a oídos del rey Saúl y dijo, tráigamelo. ¿Cómo es posible que haya alguien que no tenga miedo? Lo hizo venir. Leamos el 31. Cuando finalmente comprendieron la intención de David, alguien le dijo al rey Saúl y el rey lo mandó a buscar. El rey lo mandó a buscar. El rey también estaba extrañado. ¿Cómo es posible que haya alguien que no tiene miedo si ninguno de mis valientes se ha atrevido? Y mandó a llamar a este valiente que no tenía miedo. Pero cuando llegó este valiente, se dio cuenta que era un muchacho. Y dijo, no, pero usted no puede pelear. Usted no puede pelear porque usted apenas es un muchacho. Tenía 16 años David. Y el otro es un guerrero que ha sido entrenado en la guerra durante toda su juventud. No, usted no puede pelear contra él. Pero David se paró enfrente y le dijo, no, yo soy pastor de ovejas,
Pero cuando un oso, cuando un león han venido a arrebatar algún cordero, alguna oveja del rebaño de mi padre, yo lo he defendido, yo he herido al oso, he herido al león. Y mire lo que dice el versículo 37. Leamos el 37. El Señor me salvó de las garras del león y del oso, me salvará también de este filisteo. Saúl finalmente aceptó. Bien, le dijo. Este muchacho no estaba confiado en él, en lo que él había hecho. Él estaba confiado en Dios y en lo que Dios había hecho con él. Ya Dios lo había librado de las garras del león. Ya Dios lo había librado de las garras del oso. Él recordaba de dónde Dios lo había sacado. Y él tenía puesta la mirada en Dios y sabía que Dios era grande y poderoso y que este filisteo incircunciso no iba a ser la excepción. Y estaba tan decidido y tan resuelto que Saúl depositó la confianza en este muchacho. Acuérdese que Goliat había retado, dijo, manden a uno que si ustedes pierden, ustedes son mis esclavos y si nosotros perdemos, nosotros seremos sus esclavos. Todo el pueblo de Israel en manos de David. Todo el futuro de Israel estaba en manos de un valiente, un joven de 16 años que se atrevió a ver a Goliat no como un gigante, sino como un filisteo más y a reconocer que era Dios el que tenía el control y el poder y que ya lo había salvado antes de fieras peores, lo iba a salvar de este. Entonces sigamos, ¿qué pasó luego? Saúl le puso su armamento, su escudo, y David dijo, no, yo con esto no puedo, yo a esto no estoy acostumbrado, esto me queda grande. Saúl era un tipo también alto, dijo, no, esto a mí no me queda. Se despojó de eso, porque eso no era su armadura. ¿Y qué hizo? Leamos el 40, el versículo 40. Luego tomó 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su alforja, y armado solamente con una vara de pastor y una honda, comenzó a avanzar hacia Goliat. ¿Qué hizo él? Tomó sus herramientas, lo que Dios ya había puesto en sus manos, con lo que él se había enfrentado antes a otras fieras. Él se había enfrentado con lo que tenía, con su vara, se había enfrentado con piedras, con una honda. Esas eran las herramientas que Dios ya le había dado, que le habían funcionado en el pasado y con las cuales él se iba a enfrentar a este filisteo. ¿Sí? Miremos qué pasó en el 42, versículo 42. Venía burlándose del apuesto jovencito de mejillas rosadas. El filisteo, cuando vio a David, se empezó a burlar. ¿Y qué le dijo el 43? ¿Soy acaso un perro? Rugió delante de David, que vienes a mí con un palo. Y sí, maldijo a David en el nombre de sus dioses. Lo empezó a insultar. Dijo, ¿cómo así usted viene a mí como si yo fuera un perro? Con un palo a pegar como si yo fuera un perro. Y lo empezó a insultar y lo empezó a insultar. ¿Y qué pasó en el 45? Vamos a leer el 45 hasta el 47. Aquí respondió David y esto es clave. David respondió gritando, tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos del cielo y de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te vencerá, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y daré tu cadáver a los de tus compañeros, a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. E Israel sabrá que el Señor no depende de las armas para realizar sus planes. Esta batalla le pertenece al Señor, y Él los va a entregar a ustedes en nuestras manos. Entonces David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con armas, con espadas, con lanzas, con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es como nosotros debemos enfrentar los problemas. Cuando llega la enfermedad, tú le dices, en el nombre de Cristo Jesús, yo vengo contra ti en el nombre de Cristo Jesús. Cuando viene la aflicción, yo vengo contra ti en el nombre de Cristo Jesús. Cuando viene la duda, cuando viene el temor, cuando viene la incertidumbre, yo vengo contra ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Él te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Estaba seguro. Ni siquiera al verlo tan cerca se dejó intimidar. Porque Él tenía puesta la mirada en Dios, en nuestro Señor. Tenía puesta la mirada en Cristo. Y le sentenció, le dijo, las aves del cielo se comerán tu cuerpo, dice acá, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy
los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y también lo sabrá quién es. El pueblo de Dios, la congregación de Israel, sabrá que el que ganó la batalla es Dios, que no es con armas, es Dios el que lo hace. Es Dios el que lo hace. Este tipo de valor es el que el Señor pide de todos nosotros, de sus hijos. Dios quiere que nos levantemos con valor, porque no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, para cuando vengan las dificultades, para cuando vengan los problemas, nosotros nos paremos delante de esos problemas y los veamos como son, filisteos incircuncisos, un problema normal, un problema común, ¿sí? Que pongamos la mirada en quien es el Todopoderoso, en el que puede resolver esos problemas, que es Dios. Eso nos está enseñando David, eso nos enseñó David, y ese es el tipo de valor que nosotros queremos, que el Señor quiere que nosotros tengamos. Finalmente, ya para terminar, vamos a ir con un último versículo, vamos a ir a la primera carta de Juan, el capítulo 4, el versículo 4. Primera de Juan 4:4. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Cuando venga el problema, cuando venga la aflicción, cuando venga la enfermedad, cuando venga la escasez, cuando venga lo que venga, tú puedes estar seguro que ya vencimos, porque somos de Dios, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bueno, Padre amado, te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas en este día. Sabemos que tú estás formando en tu pueblo, estás formando entre nosotros hombres y mujeres valientes, que nos paramos frente a los problemas, frente a las dificultades, nos paramos frente al enemigo y le decimos que mayor es el que está en nosotros que está en el mundo. Hombres y mujeres que no nos dejamos intimidar por lo grande que pueda parecer el problema, no nos dejamos intimidar por lo grande y lo impactante que pueda ser. Nosotros tenemos puesta la mirada en el Rey de Reyes, Señor de Señores, tenemos puesta la mirada en nuestro Señor Jesucristo, tenemos un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y si Dios está en nosotros, ya sabemos que tenemos la victoria. Nosotros somos vencedores en Cristo Jesús, ¿sí? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Te damos gracias, Padre Santo, por llevarnos a esta posición de poder y de victoria para representar de manera sobresaliente, de representar de manera excelente, Señor, y presentar la buena batalla de la fe. Te damos gracias, Padre Santo. Creemos en tu palabra, creemos en tu Hijo Jesucristo y te damos las gracias por levantarnos en victoria. Amén. Amén.